En esta oportunidad tendremos la lectura de la palabra del Señor en San Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, 37, 38 y 39. En estos hermosos textos, Jesús nos da una descripción muy amplia, una descripción generosa, amplia, concreta, de qué tipo de fe es que tenemos que tener los verdaderos cristianos en este siglo, en este tiempo. Y Jesús nos lo demuestra con un planteamiento que fluye del corazón del mismo Cristo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces cuando evangelizamos a las personas, lo primero que le dicen a uno, no señor, yo primero conocí a mi mamá. Mi mamá fue la que me dio la vida. Primero que todo, el hombre lo primero que conoce no es a su mamá, no. Lo primero que el hombre conoce es el entorno en el que vive. La madre se conoce después de mucho tiempo cuando se despierta la conciencia. Pero también el Señor nos hace una aclaración. El que se queda en casa para no seguir a Jesús porque ama más a su papá y a su mamá, a su familia, a sus hijos. Jesús hizo una declaración enfática. El tal que no quiere en pos de mí seguir por seguir con su mamito, con su papito y con sus hijitos, directamente Jesús fue enfático, no es digno de mí. Y dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántos de nosotros, según la humanidad, estamos muertos porque nos dedicamos a servir a un Dios que no se ve? Ellos no lo ven, pero nosotros sí lo hemos visto. Nosotros vemos a Dios en cada milagro, en cada actitud divina. Lo vemos en los bosques, en los mares. Lo vemos en los fondos de los mares, en los peces, en las aves, en la naturaleza genuina. Nosotros no vemos a Dios, pero vemos la obra redentora, la obra que Dios ha hecho a través no solamente del Calvario, mirando los cielos, mirando las estrellas, estamos viendo, como dijo el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto quiere decir que el que no está dispuesto a renunciar a lo que sea necesario con tal de ser fiel al Señor, entonces, apreciados caballeros, apreciados oyentes, no es digno del reino de Dios. Para seguir a Cristo se necesita renunciar a todo. Entonces, Jesús usó otra frase contundente en San Mateo 16, 24, cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche esto, niéguese a sí mismo, que no lo obligue otro a negarse, no, que tome voluntariamente la decisión de seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, perdón, niéguese a sí mismo. Esta es la transacción espiritual de mayor envergadura debajo del cielo. Es un intercambio en el que doy un paso a un lado. Como dicen por ahí, doy un paso al costado y reconozco el señorío de Cristo. Reconozco que no soy nada sin Cristo. Reconozco que Él es el autor de mi vida, de mi salvación, de mi estabilidad, de mi gozo, de mi justicia. Entonces,
lo considero como el único gobernante legítimo de mi vida. Esto es lo que distingue la fe genuina, la fe verdadera, la fe real, la fe auténtica de todas las variedades superficiales y falsas profesiones religiosas. Y yo no quiero ofender a nadie a través de este modesto mensaje de la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que vivimos en medio de una sociedad donde todo mundo se cree salvo. Los borrachos se creen salvos porque creen que Jesús se emborrachó en las bodas de Caná de Galilea. Los fornicarios y los adúlteros dicen que ellos son salvos porque Jesús hizo lo propio también allá con María Magdalena. Y se inventan excusas para poder creer que ellos son aptos para el reino de Dios y se escudan tras ciertas circunstancias o situaciones de vida para hacernos creer que ellos también son salvos. Yo quiero decirte que el que no renuncia a lo de acá abajo no es digno del reino de Dios. Entonces, la invitación hoy necesariamente es que tenemos que renunciar a las cosas de este planeta. Renunciar y someternos al señorío de Cristo. Y quien no lo hace no es digno del reino de Dios y en virtud de tal no debe prepararse para entrar al cielo, a la presencia de Dios. El hecho que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, son aquellos que renunciaron a todo lo de acá abajo. Y en virtud de tal, son los creyentes que crecen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que evidencia que son cristianos verdaderos. Los cristianos de hoy, como los de ayer, renunciamos a todo lo de acá abajo para poder obedecer, creer y seguir las enseñanzas de Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de religiones, donde cada uno profesa ser cristiano, donde cada uno ofrece y dice y cree que es dueño y digno de ser cristiano y digno de ser una persona salva. Pero yo quiero recordarle con el más profundo cariño y respeto que solamente cuando renunciamos al pecado, cuando renunciamos a lo que nos perjudica, cuando renunciamos a lo que ofende a Dios, cuando logramos entender qué es limpio y qué es sucio, cuando logramos entender qué ofende a Dios y qué le agrada, entonces lograremos entender que tenemos una fe consistente y que en virtud de tal somos aptos para ingresar al reino eterno. La invitación pues es a reflexionar, a meditar profundamente en este llamamiento que Dios hace. Que Dios nos ayude a comprender los enormes propósitos de Dios para esta preciosa salvación. Bendiciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret.